Una parte esencial de nuestra actividad diaria es la de ingerir alimentos sólidos o líquidos para así poder nutrirnos. En una primera fase, los alimentos sólidos deben ser desgarrados, cortados y triturados por los dientes en pequeñas partes. Se forma así el bolo alimenticio, que puede ser fácilmente deglutido y enviado al estómago. La deglución consiste en dos fases. La primera fase es voluntaria. En ella, la punta de la lengua se levanta contra el paladar y empuja el bolo alimenticio hacia atrás, hacia la faringe, a la vez que se eleva el velo del paladar y el hueso hioides y la laringe. En la segunda fase, que es involuntaria, el bolo alimenticio pasa a la faringe. Para impedir que desde la faringe el alimento se vaya a la nariz, el velo del paladar se eleva más y cierra totalmente su comunicación con las fosas nasales. Al mismo tiempo, la laringe continúa su ascenso, al tiempo que la epiglotis se inclina hacia atrás tapando la entrada de la laringe, y de esta forma se impide que los alimentos puedan llegar a los pulmones. El bolo alimenticio es expulsado por la contracción de la faringe hacia el esófago y el estómago. En el estómago se mezcla con los jugos gástricos y pasa al intestino delgado, en donde se produce la asimilación de la mayoría de los elementos nutritivos que contienen los alimentos. La fonación o emisión de voz no es la única ni la principal función de la laringe. La función principal de la laringe es la de facilitar la respiración a la vez que protege de la entrada de cuerpos extraños en los pulmones. La laringe está formada por cartílagos, articulaciones y membranas y músculos que dan soporte a una cavidad situada en su interior. La cavidad tiene dos pares de pliegues enfrentados, los pliegues superiores o cuerdas vocales falsas y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas de color blanco nacarado. Cuando los pliegues se juntan, nada puede pasar hacia los pulmones y cuando se separan, permiten el paso del aire y por tanto la respiración. Solo los pliegues inferiores participan en la producción de voz o fonación, de ahí su nombre de pliegues o cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues vibran cuando se mantienen próximos a la vez que se expulsa el aire, igual que una bandera al viento, produciendo de esta forma la voz. En el habla o el canto, sin embargo, no solo interviene la laringe, sino que, como en un instrumento de viento, participa en tres partes. La fuente productora de la corriente de aire, los pulmones, la estructura que la transforma en sonidos con diferentes tonos, la laringe, y el tubo resonador que los modifica y amplifica antes de que se oigan como palabras o canciones, la faringe, la boca y la nariz. Si bien todos los animales tienen laringe al igual que nosotros para proteger los pulmones, la laringe humana se diferencia de las de los demás animales porque permite la sublime expresión del canto con sus más variados tonos y timbres. En otros cantos, como el de los pájaros, los sonidos se producen en un órgano llamado siringe. Las articulaciones son las partes del cuerpo humano que unen los huesos y permiten los movimientos. Sin embargo, en el cuerpo humano existen unas articulaciones que permiten el desplazamiento de los huesos y otras que no,
como entre ciertos huesos del cráneo. Una articulación móvil tiene una serie de elementos que la hacen funcional: cartílago, cápsula, ligamentos y líquido articular. El cartílago recubre las superficies de los huesos, es de color blanco y muy liso para facilitar el deslizamiento de los huesos. La cápsula es como un manguito que une los extremos de los huesos en contacto. El líquido articular, además de alimentar al cartílago, disminuye el rozamiento entre las superficies articulares. En el interior de ciertas articulaciones, como por ejemplo en la rodilla, están además los meniscos que facilitan el perfecto encaje de los huesos. Muchas articulaciones están reforzadas por ligamentos, como por ejemplo en el caso de la rodilla. El cuerpo humano está formado por un número muy variado de articulaciones que trabajan conjuntamente y nos permiten realizar muy diversas acciones. Por ejemplo, al escribir, participan las articulaciones del hombro, del codo, de la muñeca, de la mano y de los dedos. Analicemos este movimiento. Con la simple intención de dirigir la mano hacia la tiza, el hombro se orienta hacia adelante y se flexiona el brazo. Por el codo se regula la distancia a la que se debe situar la mano. Por la muñeca se regula la posición de la mano. Y finalmente, por las articulaciones de la mano y de los dedos, se permite coger firme o suavemente la tiza. Por tanto, debemos entender que las articulaciones raramente actúan de forma independiente, sino de forma coordinada con las otras articulaciones para poder realizar los movimientos que requiere nuestra vida cotidiana. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El corazón se podría comparar con dos bombas acopladas, derecha e izquierda, que trabajan automática y sincrónicamente. Cada una de las bombas tiene dos cavidades independientes, denominadas aurícula y ventrículo. Por tanto, el corazón tendrá una aurícula y un ventrículo derechos y una aurícula y un ventrículo izquierdos. El paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos está regulado por una válvula situada entre ambas cavidades. De la misma forma, el paso de la sangre de los ventrículos a las arterias está regulado por otra válvula. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases llamadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. El ciclo de la bomba derecha se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula está llena de sangre se abre la válvula tricúspide y se inicia la diástole ventricular, que se completa con la sístole auricular. Cuando acaba la diástole ventricular, se produce el cierre de la válvula tricúspide y se abre la válvula pulmonar. Entonces se inicia la contracción o sístole ventricular, que expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. La sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, dando inicio al ciclo de la bomba izquierda. El ciclo de la bomba izquierda, al igual que el de la bomba derecha, se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula izquierda está llena de sangre, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, comenzando la diástole ventricular. El ventrículo izquierdo se acaba de llenar cuando se expulsa toda la sangre de la aurícula por la sístole auricular. Cuando acaba la diástole ventricular, se produce el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica, iniciándose la contracción o sístole ventricular que expulsa la sangre por la arteria aorta. La sangre expulsada se distribuye por la arteria aorta a todos los órganos del cuerpo, acabando aquí el ciclo de sístole y diástole de la bomba izquierda. Las dos bombas trabajan en paralelo y de forma automática. Diástole auricular, diástole ventricular, sístole auricular, sístole ventricular. El ciclo se repite 70 veces por minuto, pero se puede incrementar o ralentizar según las exigencias del cuerpo humano.
La laringe se encuentra situada en la parte media del cuello, como refleja el relieve denominado nuez producido por su cartílago tiroides. La laringe está formada por una serie de cartílagos, articulaciones y músculos. El cartílago cricoides unido a la tráquea. Los cartílagos aritenoides unidos al cricoides. El cartílago tiroides unido al cricoides. Y la epiglotis unida al tiroides y por detrás del hueso hioides. Las articulaciones entre los cartílagos aritenoides y cricoides permiten que las cuerdas vocales se aproximen o se separen, dejando pasar el aire entre ellas o impidiendo su paso. De forma similar, las articulaciones entre el tiroides y el cricoides permiten que las cuerdas vocales se alarguen o acorten, aumentando o disminuyendo su tensión. Los 9 músculos de la laringe son los que al mover los cartílagos en las articulaciones realizan las acciones de aproximación y separación de las cuerdas vocales. De todos ellos, solo un músculo es el responsable de la separación de las cuerdas vocales, por lo que es el único que podríamos considerar como respiratorio al permitir el paso de aire a los pulmones. Los 8 músculos restantes se encargan de aproximar las cuerdas vocales en muy variadas formas. Estos músculos se pueden considerar como fonadores porque regulan la tensión y la distancia de las cuerdas vocales, de forma que, además de proteger la entrada de aire a los pulmones, al aproximar las cuerdas vocales permiten que éstas vibren al paso del aire, creando la variada gama de tonos que presenta la voz humana. Ciertas células del corazón están altamente especializadas en la producción y la transmisión de estímulos eléctricos, formando un sistema con una autonomía que no tienen otros órganos. Este sistema está constituido por unos centros de excitación donde se generan los impulsos eléctricos y por unas ramas que los distribuyen por el corazón para que se contraiga. El proceso se inicia en un centro situado en el exterior de la aurícula derecha. Desde aquí, el estímulo se propaga por las aurículas y llega a un segundo centro situado en el interior de la aurícula derecha, desde donde el estímulo se propaga de nuevo a todo el miocardio de los ventrículos. Esta actividad eléctrica del corazón se estudia mediante la colocación de una serie de electrodos en la piel del tórax y de las extremidades que recogen y traducen los estímulos eléctricos en una serie de ondas. Así se obtiene lo que conocemos como electrocardiograma. Aunque, como hemos visto, el corazón se contrae de forma automática, también recibe estímulos del sistema nervioso central que lo aceleran o ralentizan según las necesidades del organismo. La nariz está formada por 2 partes, la pirámide nasal y las fosas nasales. La pirámide nasal define en gran parte la morfología de nuestra cara por su posición central y la diferencia de tamaños y formas que presenta. La pirámide nasal tiene en su interior una serie de pelos que disuaden a ciertos agentes externos de entrar en su interior y un mecanismo valvular que obliga a hacer profundas y largas inspiraciones que favorecen la respiración en los pulmones. Las fosas nasales se encuentran dentro del esqueleto de la cara. Están separadas por un tabique y en sus paredes laterales hay una serie de relieves que se insinúan en su interior, los cornetes. La olfacción está muy atrofiada en los seres humanos si la comparamos con la de otros animales. El aire que respiramos lleva disueltas multitud de partículas con diferentes fragancias. Los olores estimulan unas células que las traducen en impulsos nerviosos que son conducidos al cerebro para su análisis y reconocimiento. Además, las fosas nasales cumplen otra importante función: calentar y humedecer el aire que respiramos. Cuando respiramos por la boca, notamos cómo la faringe se nos reseca debido a que el aire inhalado no tiene las condiciones de humedad y calor necesarias. Además, la nariz también cumple una función de limpieza, evitando, gracias a la mucosidad que produce, que las partículas que inhalamos lleguen a los pulmones. Las extremidades inferiores permiten que nos mantengamos de pie, en bipedestación, de una manera muy diferente a la de los animales. Esta función se combina con la facultad de desplazarnos de un lugar a otro de una manera muy particular, andando, corriendo o saltando.
El pie humano está perfectamente adaptado para realizar estas funciones por la particular disposición en forma de bóveda de sus huesos. En la bóveda plantar, los huesos se organizan en dos arcos que se apoyan por detrás en el talón y por delante en los metatarsianos. Estos arcos son flexibles y elásticos. Cuando estamos de pie, se aplanan por la presión del peso corporal y cuando estamos sentados vuelven a su arquitectura original. Cuando caminamos, mientras un pie se moviliza de forma coordinada con el resto de las articulaciones del cuerpo, el otro pie permanece siempre en contacto con el suelo. Veamos el ciclo completo de los movimientos del pie en el caso de un simple paseo. El paso se inicia con la flexión del tobillo, que permite al pie levantarse del suelo. Le sigue su desplazamiento hacia adelante y acaba cuando vuelve a apoyarse, primero por el talón y después por la planta. Entonces inicia el movimiento la otra extremidad. El pie se desplaza hacia adelante gracias a la flexión de la rodilla y de la cadera. De la misma forma, el pie se apoya gracias a la extensión de la rodilla y de la cadera, que garantizan la posterior rigidez de toda la extremidad para soportar el peso del cuerpo en reposo. El pie no es solo la base de sustentación de la extremidad inferior o del esqueleto en reposo, sino de todo el cuerpo en movimiento. La mayoría de las respuestas a los estímulos que recibimos son respuestas rápidas, inconscientes y automáticas que se llaman reflejos. Estas respuestas viajan por circuitos en que, en los casos más simples, están implicados tres elementos. El primero es el receptor que capta el estímulo. El estímulo viaja por los nervios hasta la médula espinal, donde se integra con otras sensaciones. De ahí surge una orden nerviosa que, viajando de nuevo por los nervios, llega finalmente hasta los órganos diana que ejecutan la orden. Uno de los reflejos frecuentemente explorado por los médicos es el que se produce al golpear con un martillo un tendón cualquiera. Al provocar el estiramiento del músculo, se provoca su contracción automática. Otro reflejo es el pupilar. El iris del ojo actúa como el diafragma de una cámara fotográfica, abriéndose o cerrándose. De esta forma, regula la cantidad de luz que entra en la retina. Cuando hay mucha luz, el iris se contrae y disminuye el diámetro de la pupila. De esta forma, se evita un exceso de luz dañino para la retina. Por el contrario, cuando hay poca luz, el iris se relaja y la pupila se dilata permitiendo que entre mayor cantidad de luz. De esta forma, se favorece la visión en lugares oscuros. Otra actividad refleja es la producción de saliva y jugos gástricos que se realiza ante la visión o el olor de la comida. Muchas veces, durante la deglución de los alimentos, se puede dar otra respuesta refleja de defensa del organismo, que es la tos. Su mecanismo impide que el alimento entre en los pulmones. Todos los reflejos tienen como finalidad defendernos de lesiones y son respuestas rápidas y automáticas no controladas voluntariamente por nosotros. La respiración es el proceso mediante el cual el organismo capta oxígeno del aire y libera dióxido de carbono. En ella se pueden distinguir tres fases. La primera fase es la de la ventilación pulmonar. Consiste en hacer entrar el aire atmosférico rico en oxígeno hasta los alveolos pulmonares. La segunda fase se denomina de intercambio gaseoso, en el que el oxígeno se difunde desde el alveolo pulmonar hasta el capilar sanguíneo, mientras que el dióxido de carbono lo hace en sentido contrario. Y en la tercera fase, denominada de transporte sanguíneo, el oxígeno es transportado por los hematíes de la sangre a todas las células del cuerpo. La ventilación se produce con una frecuencia de unas 15 veces por minuto. Sin embargo, en ciertas situaciones, como el ejercicio físico o el reposo, esta frecuencia se acelera o ralentiza. Este proceso consta de dos fases: la inspiración y la expiración. La inspiración consiste en la entrada de aire oxigenado a los pulmones. Su mecánica se debe principalmente a la acción del músculo diafragma,
que al contraerse desciende y amplía el tamaño de la caja torácica, lo que favorece la expansión de los pulmones y provoca de esta forma la entrada de aire en su interior. La expiración o expulsión del aire de los pulmones a la atmósfera es un proceso fundamentalmente pasivo en el que se relajan los músculos, de forma que disminuye el tamaño del tórax y los pulmones recuperan su tamaño, provocando la expulsión del aire que se encontraba en su interior. El espirómetro es un aparato que permite medir los volúmenes y las capacidades pulmonares. El sujeto respira a través de la cavidad bucal. Cada movimiento respiratorio se registra en una gráfica denominada espirograma. En ella se pueden identificar los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares de un individuo. El cuerpo humano es como un gigantesco edificio compuesto por millones de células que necesitan recibir alimentos y eliminar residuos. El sistema circulatorio está formado por la compleja red de caminos que utiliza la sangre para transportar los diferentes productos y por el corazón, la bomba encargada de impulsarla. En el sistema circulatorio se pueden distinguir dos rutas o circulaciones. La circulación menor o pulmonar, en color azul, encargada específicamente de oxigenar la sangre, y la circulación mayor, en rojo, encargada de distribuir la sangre a las células del organismo. El corazón representa el punto de encuentro de las dos circulaciones. Los canales que a él llegan se denominan venas, mientras que los que de él salen se llaman arterias. La circulación menor se inicia con la llegada de la sangre no oxigenada a la aurícula derecha del corazón a través de las venas. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria pulmonar para distribuirse por los pulmones. En los pulmones, la sangre se desprende del dióxido de carbono a la vez que toma oxígeno. Una vez oxigenada, la sangre retorna al corazón por las venas pulmonares. La circulación mayor se inicia con la llegada de la sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. De ahí pasa al ventrículo izquierdo y de este, por la arteria aorta, se distribuye por todo el organismo. Una vez distribuida a todas las células del organismo, la sangre retorna a la aurícula derecha por las venas. La circulación fetal es diferente a la adulta, porque hasta el nacimiento, la función de los pulmones es sustituida por la placenta. Por lo tanto, la circulación pulmonar no es útil en el feto. La sangre evita su paso por los pulmones de dos formas. Por una parte, cuando llega a la aurícula derecha, pasa por una comunicación hacia la aurícula izquierda. Por otra parte, la escasa cantidad de sangre que haya pasado al ventrículo y sale por la arteria pulmonar tampoco llega a los pulmones porque en el feto comunica con la arteria aorta. Estas comunicaciones se cierran en el momento que respiramos al nacer, cuando aparece la circulación menor. La audición de la apertura o del cierre de las válvulas del corazón se realiza mediante un aparato denominado fonendoscopio que el médico pone sobre el tórax. Las válvulas cardíacas son 4, 2 situadas entre las aurículas y los ventrículos y otras 2 entre los ventrículos y las arterias aorta y pulmonar. Veamos las válvulas cardíacas en un viaje por el interior del corazón que iniciamos en la aurícula derecha. La sangre entra en la aurícula en la que se puede ver la válvula tricúspide formada por 3 pequeños velos. Estos, al separarse, permiten el paso de la sangre al ventrículo. Los velos están sujetos por unas cuerdas que le dan forma de paracaídas. Desde el ventrículo se ve la válvula pulmonar formada por 3 pequeños pliegues que cuando se separan permiten la salida de la sangre. Después de haber viajado por los pulmones, la sangre regresa a la aurícula izquierda. En ella se ve la válvula mitral. Cuando se abre, la sangre pasa al ventrículo. La válvula también está sujeta por cuerdas, como si se tratase de un paracaídas de tan solo 2 velos. Cuando toda la sangre ha pasado al ventrículo, la válvula se cierra impidiendo su retroceso a la aurícula. En el ventrículo se ve la válvula aórtica. Cuando ésta se abre, permite el paso de la sangre a través de la arteria aorta.
Vista desde la arteria, la válvula tiene forma de 3 nidos de golondrinas que se juntan de nuevo para impedir que la sangre retroceda hacia el ventrículo. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los denominados focos de auscultación: mitral, tricúspide, pulmonar y aórtico. El primer ruido lo causa el cierre simultáneo de las válvulas mitral y tricúspide, y el segundo el de las válvulas aórtica y pulmonar. La auscultación de los ruidos nos ayuda a interpretar el estado del corazón. El lenguaje constituye una de las capacidades más complejas que el proceso evolutivo ha desarrollado en la especie humana, gracias al desarrollo y la precisión de sus mecanismos cerebrales. El lenguaje hablado se basa en los sonidos emitidos por el sistema bucofonatorio, de forma que los sonidos se convierten en los vehículos de los conceptos. Cada palabra está formada por grupos de sonidos específicos que permiten identificarla como un conjunto sonoro único, bien diferenciado de las demás palabras. El conjunto de palabras, una vez que ha llegado a los oídos, es transformado en impulsos que son conducidos hasta las áreas de recepción auditiva. De allí, el impulso nervioso es enviado a las áreas de interpretación del lenguaje hablado. En estas áreas, los diferentes sonidos se interpretan como palabras, con lo que se activan los circuitos neuronales correspondientes al concepto que la palabra representa. Si este concepto suscita la necesidad o el deseo de una respuesta, el lóbulo frontal planifica y prepara la respuesta. En el caso de dar una respuesta verbal, se activan las áreas de la programación motora bucofonatoria, que a su vez preparan el patrón sonoro específico para reproducirlas activando los mecanismos motores del habla. Los pájaros se van a dormir. Naturalmente, la comunicación humana no se limita solo al lenguaje hablado, sino que puede canalizarse a través de otras múltiples formas de intercambio comunicativo, como el lenguaje de signos, vehículo de comunicación natural de las personas sordas, o la mímica facial, que puede expresar innumerables matices de los estados anímicos. O el lenguaje escrito, que utiliza las posibilidades motoras altamente especializadas de la extremidad superior. O la expresión pictórica, como exponente de la visión del mundo por el artista. Estas y otras múltiples variantes comunicativas que el ser humano es capaz de desarrollar son posibles gracias al desarrollo de las áreas cerebrales más específicas del razonamiento abstracto. Probablemente no es exagerado decir que se elaboran gracias al trabajo conjunto de todas las estructuras del cerebro, con diferentes grados de participación según cada tarea específica, como en el caso de la recepción, percepción y articulación del lenguaje. De esta manera, todas las tareas de la corteza cerebral se integran en un funcionamiento global. Por esta razón, el cerebro es el máximo exponente de los logros de la evolución en nuestro planeta y abre el paso a los más altos desarrollos de la inteligencia humana. La capacidad de adquirir, retener y evocar todo tipo de información sobre nosotros mismos y el entorno que nos rodea se encuentra localizada en el cerebro. Allí es donde tiene lugar el reconocimiento de objetos, la comprensión y producción del lenguaje, así como otras muchas funciones intelectuales. Estos procesos requieren la incorporación rápida de información para ser inmediatamente utilizada.
como por ejemplo sucede a lo largo de varias jugadas de un determinado movimiento en una partida de ajedrez o al contar los puntos en una partida de dominó. La coordinación de los movimientos requerida para andar en bicicleta o conducir un automóvil se automatiza en nuestro cerebro. Con la práctica, ya no debemos esforzarnos en girar el volante al mismo tiempo que las piernas pisan el acelerador o el embrague para cambiar la marcha. Todo ello ocurre en zonas especializadas que, según el tipo de información, intervienen en mayor o menor grado. Estas zonas son esencialmente la corteza cerebral, que es donde llega la información del exterior a través de los sistemas perceptivos visuales, auditivos, táctiles, olfatorios y gustativos. El hipocampo, que es especialmente importante en aquellos procesos que requieren la utilización de información adquirida recientemente. Y por último, la amígdala, que es una estructura clave para el reconocimiento de estímulos de alarma que pueden poner en peligro nuestro organismo. La corteza, el hipocampo y la amígdala, al igual que las restantes estructuras contenidas en nuestro cerebro, están constituidos por multitud de células nerviosas llamadas neuronas, las cuales están conectadas a modo de redes que permiten el proceso de recordar y memorizar. Veamos un ejemplo sencillo de cómo se forman estas redes. En edades tempranas, el organismo es expuesto progresivamente a gran cantidad de nuevos estímulos. Con el proceso de observar la fruta, por ejemplo, se activan un conjunto de neuronas que permiten reconocer su forma esférica y su color anaranjado. Cuando se toca la fruta, se activan un conjunto de neuronas que permiten reconocer su tacto rugoso. Las neuronas que procesan la información visual y táctil forman en su conjunto una red en donde el conocimiento de la naranja permanece en estado latente. Posteriormente, el simple hecho de ver la naranja, por las conexiones previas establecidas, podrá evocar también su tacto. Las neuronas, al igual que otras células de nuestro organismo, también se deterioran con la edad. El desuso de las redes neurales puede generar su desactivación y por tanto la pérdida de información y de memoria. Uno de los problemas de memoria más comúnmente asociados al envejecimiento es la desorientación espacial. Prueba de ello está en las dificultades que tienen muchas personas para orientarse en una ciudad o incluso en un supermercado para recordar dónde se encuentran los artículos que desea. Estos problemas pueden ser estudiados por los científicos con animales de laboratorio. En este caso, los animales deben aprender a localizar una plataforma sumergida en un tanque con agua, orientándose mediante murales o estanterías colgados en las paredes del laboratorio, mediante la situación de la ventana o la de la puerta. En esta tarea, los animales de más edad tardan mucho más tiempo que los animales jóvenes y recorren distancias muy superiores hasta localizar la plataforma. La progresiva inactivación de las conexiones celulares y por tanto la pérdida de memoria puede combatirse. En estudios realizados con hombres y mujeres de la tercera edad, se ha demostrado que mediante programas de entrenamiento basados en ejercicios sencillos, es posible enlentecer los procesos degenerativos y la pérdida de habilidades cognitivas. La práctica de ejercicio físico ayuda a mantener en buen estado nuestro corazón y todo el sistema circulatorio, previniendo así accidentes vasculares. El ejercicio intelectual ayuda a mantener el buen funcionamiento de nuestras arterias de la información, las neuronas y sus redes de conexión. En el cuerpo humano existen aproximadamente 200 huesos que forman el esqueleto.
En el siglo XVI, un célebre anatomista llamado Vesalio comparó el cuerpo humano a una fábrica, en la cual el esqueleto representaba el entramado de columnas y vigas que soportaban y daban la forma a la estructura del edificio. Los huesos, además, tienen otras muchas funciones: proteger órganos vitales como el cerebro y los órganos de los sentidos, los pulmones y el corazón, el útero y los ovarios. También son el reservorio de sales de calcio y fósforo y contienen las células precursoras de los glóbulos rojos de la sangre. Según sus dimensiones, los huesos se clasifican en largos, cortos y planos. En un hueso largo se distinguen dos extremos unidos por un cuerpo. El cuerpo está formado por un hueso muy compacto que tiene una cavidad donde se aloja la médula ósea productora de los glóbulos rojos. En los extremos de los huesos se encuentran unas superficies muy pulidas, recubiertas por cartílago, de color blanco, que sirven para articularse con los huesos vecinos. En el interior de los extremos de los huesos no existe la cavidad medular, sino una abigarrada red de láminas óseas superpuestas y entremezcladas que tienen el aspecto de una esponja. En el siglo XX, un ingeniero suizo llamado Kuhlmann, en una visita a un profesor de anatomía y amigo personal, comprobó que en el extremo superior del fémur, estas laminillas estaban dispuestas siguiendo las mismas trayectorias que las láminas de la grúa que él había diseñado para levantar grandes pesos. Así dedujo que esta disposición obedecía a la organización interna del hueso para resistir con la máxima eficacia las fuerzas físicas a las que está sometido. En el interior de ciertos huesos de la cabeza, en lugar de tejido esponjoso o médula ósea, se encuentran cavidades de aire que comunican con la nariz y forman los senos paranasales, donde se puede percibir la vibración de la voz. Durante el crecimiento, la parte central y los extremos de los huesos largos están unidos por cartílagos, de forma que cuando se observa la radiografía de un niño en crecimiento, esta zona aparece como una franja negra, que no debe ser confundida con una fractura, sino con el lugar ocupado por el cartílago de crecimiento. A partir de la pubertad, los huesos se sueldan por efecto de las hormonas sexuales y cesa el crecimiento. Los huesos no son estructuras inertes, sino que tienen nervios y arterias, por lo que producen dolor y sangre cuando se les lesiona.